Tenés dolor de espalda crónico hace meses, quizás años, y seguramente probaste de todo. Quiroprácticos, sesiones de kinesiología, osteopatía, neurocirujanos, rutina que habrás encontrado por cualquier lado, y quizás hasta alguien te habló de operarte. Y cada cosa que probaste te dio un alivio que duró muy poco y te dejó con esa sensación de que siempre estás en el mismo lugar. Escúchame, porque probablemente hay una pieza que nadie te explicó. Y no es un ejercicio nuevo, no es un estiramiento mágico, no es la rutina perfecta para calmar el dolor. Es algo que pasa en tu cabeza y en tu sistema nervioso sin que te des cuenta. Se llama kinesiofobia, miedo al movimiento. Y mientras no entiendas esto, podés seguir gastando plata, tiempo y el dolor va a seguir ahí. En los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué es, de dónde viene, qué lo alimenta y cómo empezás a cortarlo, paso a paso, para que tu cuerpo vuelva a entender que moverse no es peligroso. No te prometo que en una semana vas a estar nuevo, te vengo a explicar por qué hasta ahora nada terminó de funcionar. Antes de meternos en esto, por si no me conoces, soy Nicolás Mena y junto a mi equipo de Rango de Fuerza acompañamos a más de 300 personas que vivían condicionadas por su dolor. Gente que ya había probado de todo y seguía sin encontrar una solución que se sostenga. En el último año, varios pudieron evitar la cirugía que les habían planteado y un montón recuperó la identidad deportiva que el dolor les había sacado. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es la kinesiofobia? Te lo explico con una escena que seguramente vas a reconocer. Tu hijo te pide que juegues a la pelota o que te tires al piso con él y antes de contestarle pasa algo. Medio segundo, casi que ni lo notas, tu cabeza hace un cálculo. ¿Cómo está hoy mi espalda? ¿Puedo agacharme? ¿Y si me tiro al piso y después no me puedo levantar? Ese cálculo es automático, esa pausa antes de moverte, ese freno, eso es kinesiofobia. La palabra suena técnica, pero es simple: miedo al movimiento. Y no es el miedo del sentido de pánico, es algo más callado. Es tu cerebro anticipando que cierto movimiento te va a doler y te va a lastimar. Y entonces te frena, te hace moverte con cuidado, te hace evitar. Y ojo con esto porque es importante, la kinesiofobia no es debilidad. No es que seas exagerado, no es que esté todo en tu cabeza en el sentido que te lo inventás, es un mecanismo de protección real. Tu cuerpo aprendió por experiencias concretas previas que moverte de cierta forma es peligroso y ahora te protege evitándolo. Y el problema es ese mecanismo que en su momento te protegió hoy se está convirtiendo en la jaula. Porque cada vez que evitas un movimiento por miedo, tu cuerpo se pone cada vez más rígido, un poco más débil en esa zona, un poco más sensible. Y entonces el próximo movimiento duele más. Y así se va cerrando un loop del que es muy difícil salir si no entendés lo que te está pasando. Si estás asintiendo con la cabeza ahora mismo, si te reconoces en esa pausa antes de moverte, en ese mejor no, ese calcular antes de agacharte o de sentarte en el piso, quédate porque en los próximos te voy a explicar por qué y de dónde viene exactamente esto. Perfecto, ya sabemos qué es, ahora hay que entender de dónde viene, porque esto no te apareció de la nada. Se fue construyendo y casi siempre se construye en dos pasos. El primer paso es un episodio, un momento puntual donde el dolor te ganó. Papá fue levantando algo, una caja, una pesa a tu hijo y sentiste ese tirón, algo que se te clavó en la espalda. O capaz fue una mañana en la que te quisiste levantar de la cama y el cuerpo ya no te respondía. No podías enderezarte, las piernas no aguantaban el peso y lo escucho todo el tiempo. Por primera vez en mi vida sentía que no podía caminar. Ese momento no es solo dolor físico, sino que es terror, miedo, y es la primera vez que tu cuerpo, que siempre te respondió, te falla de golpe. Y tu cerebro lo graba a fuego, porque para eso sirve el miedo, para que no vuelvas a hacer lo que te lastimó. Es supervivencia pura. Hasta acá todo bien. El problema es el segundo paso. El segundo paso es el mensaje que sella ese miedo. Después del episodio salís a buscar respuestas, te haces una resonancia, vas a especialistas y en algún momento aparece un informe que dice, por ejemplo, una hernia de disco, protusión, disco desgastado, discopatía, raíces contactando el nervio. Ves esas palabras y el mensaje que te llevas, te lo digan o no implícitamente, es siempre el mismo. Tenés algo dañado ahí adentro, cuídate, no hagas fuerza, no cargues peso. Y ahora quiero ser muy claro con esto. El profesional que te dice eso casi siempre lo hace con la mejor intención, queriéndote cuidar. No estoy en contra de los estudios ni de los médicos, para nada. Los estudios sirven y mucho. El tema es cómo tu cerebro interpreta esa información, porque vos no escuchás. Tenés un hallazgo común que mucha gente tiene sin dolor. Vos escuchás, estás roto, no puedes hacer esto. Y a partir de ahí, cada vez que te vas a mover, esa imagen del disco dañado se te aparece en la cabeza. Te imaginás el disco salido, apretando al nervio y pensás, si me agacho, cagué, lo empeoro. Y no te agachás o te agachás con miedo, todo tenso, todo contenido en el cuerpo. Y ahí está el combo completo. El episodio te dio el susto y el diagnóstico mal interpretado le puso nombre y lo selló. Te dejó ahora una identidad nueva, la de alguien con una espalda frágil, alguien que se tiene que cuidar para siempre. Y te lo voy a decir derecho porque es el corazón de todo esto. Muchísimas de esas cosas que se ven en una resonancia son hallazgos normales que aparecen en personas que no tienen ningún tipo de dolor. El desgaste en los discos es tan común en la edad como las canas, las arrugas. No es que estés roto, es que aprendiste a creer que lo estás. Y esa creencia es la que mantiene viva la kinesiofobia. Ahora, entender de dónde viene es el primer paso. Pero hay algo que hace que esto no se apague solo, que se retroalimente, que sea cada vez más fuerte con el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
Bien, ya sabemos qué es y de dónde viene. Ahora la pregunta clave es ¿por qué no se apaga solo? ¿Por qué pasan los meses, pasan los años y en vez de mejorar parece que te cuidas todavía aún más? Porque la kinesiofobia se autoalimenta. Te lo resumo rápido en 4 pasos, porque cuando lo veas así vas a entender mejor en dónde estás. 1. Tenés miedo al movimiento. 2. Lo evitas o lo haces tenso, conteniendo el cuerpo. 3. Al evitarlo, esa zona se pone cada vez más rígida, más débil, más sensible, por lo que no se usa, entonces, ¿qué pasa? Se apaga. Y 4. Como ahora estás más débil, más sensible, el siguiente movimiento va a molestar cada vez más. Y eso te confirma que tenías razón en tenerle miedo y volvés al paso 1, pero peor. Ese es el loop y fíjate la trampa. Cada vuelta parece darte la razón. ¿Viste? Me moví y me dolió. Bueno, mejor que hago, no me muevo. Pero no te dolió porque estés roto. Te dolió porque te fuiste debilitando de tanto cuidarte. El cuidado, eso que parecía la solución, es justamente lo que mantiene vivo el problema. Y acá viene la parte que parece contradictoria, pero es la clave de todo. Ese loop no se corta cuidándote de más. Se corta moviéndote, pero de una manera específica. El miedo no se va pensando, no se va con que yo te diga no tengas miedo, no estás roto. Vos me puedes creer a mí con la cabeza, pero tu cuerpo no va a creer a mí, le va a creer a tu experiencia. Tu sistema nervioso recién se va a convencer de que un movimiento es seguro cuando lo haga y compruebe que no pasó nada. Una y otra vez. A esto se le llama exposición gradual y la palabra gradual es la más importante de toda esta charla porque ahí está el secreto y ahí está el error que comete casi todo el mundo. La idea no es lanzarte a hacer de golpe lo que tenías miedo para demostrarte que podés. Eso te va a salir mal y te va a confirmar el miedo. La idea es darle a tu cuerpo pruebas chiquitas, dosis tan pequeñas que tu sistema nervioso no las vea como una amenaza e ir subiendo de a poco. Le das mostrando ladrillo a ladrillo que se puede mover sin que pase nada. Cada movimiento que haces sin que pase lo que tenías miedo es una prueba que le pones a tu cerebro de que estaba equivocado. Y cuando juntás suficientes pruebas, el miedo, que nunca fue una decisión tuya, empieza a aflojar solo. Y ahí eso es cortar el loop, dejar de pedirle confianza a tu cabeza y empezar a darle evidencia a tu cuerpo. Ahora, ¿y qué movimientos? ¿Cómo empiezo sin pasarme? Eso es exactamente lo que vemos en el próximo bloque con ejercicios concretos que puedes empezar hoy. Bueno, bien. Vamos a la práctica, pero antes 30 segundos para la idea más importante de todo el video, la que quiero que te tatúes, que es el dolor no es igual a daño. Tu cerebro aprendió a tratar el dolor como una alarma de incendio. Si duele, algo se está rompiendo, se está incendiando, frena todo. Y en una lesión aguda recién hecha, eso es cierto, pero en el dolor crónico, en el que tenés hace mucho tiempo, hace meses o años, esa alarma quedó mal calibrada. Suena cuando no hay fuego, sentís dolor, pero no te estás dañando, es una alarma sensible. Y entender esto es lo que realmente cambia todo, porque significa que moverte y sentir algo no te está lastimando. Ahora sí, ¿cómo se entrena esto en la práctica? Te lo voy a dar con un ejemplo concreto y después te doy el principio para que lo apliques a tu caso. Agarremos un movimiento que casi todas las personas que tienen dolor lumbar les genera miedo. Agacharse a levantar algo del suelo, la famosa flexión lumbar, esa que seguramente te dijeron que no puedes hacer nunca más y menos bajo carga. No vamos a arrancar levantando una caja pesada del piso, eso es tirarse a la pileta de golpe y pegársela en la frente. Arrancamos mucho más atrás, por ejemplo, escalón 1, sentado en una silla, dejás caer la espalda hacia adelante despacio, como si fueras a tocarte los pies hasta que llegues sin drama y ahí volvés, sin peso y sin apuro. Le estás enseñando a tu cuerpo que flexionar la espalda no te va a hacer mal y no va a explotarte ningún disco. Escalón número 2, cuando ya lo haces eso sin pensarlo, por ejemplo parado, te inclinas hacia adelante con las rodillas un poco flexionadas, deslizando las manos por los muslos, bajando un poquito más cada semana. Escalón 3 le sumás peso, mínimo. Puede parecer ridículo al principio, una botellita de agua, medio kilo, y haces el gesto para levantarla del piso nuevamente. La carga en este caso no importa, lo que importa es que tu sistema nervioso registre, me agaché, levanté algo y no pasó absolutamente nada. Y escalón 4 y lo que siguen va subiendo el peso de a poquito, progresivamente semana tras semana. ¿Ves la lógica? No estás haciendo ejercicio, estás juntando prueba, evidencia. Cada escalón es una prueba que le pones a tu cerebro de que ese movimiento es seguro. Y recién pasás al siguiente escalón cuando el anterior ya no te genera más miedo ni molestia. Ahora, ¿cómo sabes si estás pasando de escalón? Te dejo una regla práctica. Una molestia leve mientras te mueves o incluso un poco después está perfecto, es normal, es tu cuerpo adaptándose al estímulo, no te estás dañando ni haciendo peor. La línea la marca el tiempo. Si esa molestia se va dentro de las 24 horas, vas bien, ese era tu escalón. Pero si pasan las 24 horas y seguís peor, te pasaste un poquito con la carga. Y no es para asustarse, bajás un escalón, volvés al paso anterior y construís de ahí, sin culpa y sin drama. Retroceder un escalón no es fracasar, es información, es feedback. Esa regla sola, la de las 24 horas, te saca del no me muevo por las dudas y te da una brújula, te da un mapa para poder avanzar tranquilo. Una aclaración honesta antes de seguir, porque realmente te mereces si llegaste hasta acá. Lo que te acabo de mostrar es un ejemplo general, con un movimiento que le sirve a mucha gente, pero tu caso es tuyo.
hay que individualizar las cosas. ¿Por dónde empezar exactamente? ¿Cuál es tu escalón de partida? ¿Qué movimientos priorizar según tu historia, tus estudios? Eso depende de vos, no de un video. Así que toma esto como mapa de cómo funciona la progresión, qué es lo valioso y no como una rutina que puedes copiar y pegar. Copiar y pegar la rutina de otro justamente es volver a hacer algo genérico cuando lo que realmente necesita tu espalda es lo contrario. Y hay una pieza más, una que explica por qué esto tiene que ser gradual y por qué a algunas personas le cuesta un poquito más que a otras. Y eso lo vemos ahora. Para cerrar quiero dejarte algo que quizás es lo más importante de todo, sobre todo si ya probaste de todo y seguís de la misma manera. Todo lo que vimos hoy, que es la kinesiofobia, de dónde viene el loop, la exposición gradual, lo puedes empezar a aplicar solo. Pero hay un punto donde si vas a invertir en resolver esto de verdad, importa muchísimo en manos de quién te pones. Y muchas veces no tiene que ver tanto el título que está colgado en la pared. Lo que de verdad necesitas de un profesional son dos cosas. La primera, que sepa entenderte y que sepa entender a tu dolor, que se siente con vos y te haga entender con tu caso en la mano por qué te duele, qué significa de verdad tus estudios, por qué lo que probaste antes no terminó de funcionar. Porque fíjate algo que casi nadie te dice: si la persona muchas veces no sabe bien cómo explicarte lo que está sintiendo, está condicionando el proceso sin darse cuenta. Te deja con la imagen del disco roto en la cabeza, con el miedo intacto, y ya viste que hoy ese miedo es justamente lo que te mantiene vivo el problema. Una mala explicación no es un detalle, es gran parte del problema. Y la segunda es que se adapte el proceso a tu caso, no una rutina genérica, no lo mismo que le dan a todos. Alguien que sepa cuál es tu escalón de partida, que ajuste cuando algo no funciona, que esté ahí cuando, por ejemplo, aparezca alguna molestia y no saber qué hacer, porque tu espalda, tu historia y tus miedos son tuyos y el camino de salida también tiene que serlo. Explicarte y adaptarte, esas dos son las cosas que separan de alguien que te acompañó de verdad o de uno que te da una lista de intentos más que seguramente no van a funcionar. Ahora, lo que te dije al principio, el dolor no se va pensando, se va dándole pruebas a tu cuerpo, evidencia, pero también hay una razón de fondo por la que por más plata y tiempo que hayas metido, el dolor crónico sigue ahí. Y esa razón tiene nombre y es un sistema nervioso que está hipersensible. Es la verdadera causa que casi nadie te explica y esa es la pieza que conecta todo lo que vimos hoy. Lo expliqué a fondo en el video que te dejo acá arriba en la tarjetita. Si tenés dolor crónico hace mucho tiempo y sentís que ya probaste de todo, este es el video que tenés que ver después de este. No es opcional, es la otra mitad de la historia. Y con esto te dejo, acordate una cosa: no estás roto, nunca lo estuviste, aprendiste a creer que lo estabas y tu cuerpo obviamente siguió y te creyó. Pero lo que se aprende también se puede desaprender, de un movimiento, de una prueba a la vez. Nos vemos en el próximo video.